Buenas tardes, contó con la presencia de la doctora María Isabel Soares Alba con el tema a tratar los principios constitucionales de la regulación jurídica de la Constitución. Por favor, fuerte aplauso para la doctora. Bueno, buenas noches. En principio, mi agradecimiento por su puntualidad. Va a ser casi una clase personalizada. Digamos, bueno, no importa, de eso se trata. Más bien, para mí es un gusto, la primera vez que, bueno, la segunda vez que estoy en una sede de colegio de abogados, en este caso de INAES, siempre han tenido bien invitarme para la sede principal, es una forma de compartir con ustedes. Bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema que de alguna manera pienso yo que ocupa, digamos, la vértice principal de la pirámide de lo que tiene que ver con la regulación jurídica de la familia. Entonces nosotros no podemos analizar ninguna institución del derecho de familia si es que previamente no tenemos la base, ¿verdad? Y cuál es la base del derecho de familia, evidentemente tiene que ser la Constitución. Para algunos es un poco, digamos, novedoso el tema de la especialidad de familia y resulta un poco difícil de entender los avances que ha señalado el Tribunal Constitucional, por ejemplo, para el entendimiento y la aplicación de algunas materias relacionadas con el campo de familia, que ahora les vamos a ver. Casualmente, antes de empezar la sesión de hoy, se me hizo una pregunta que tiene mucho que ver con la interpretación constitucional, por ejemplo, si hablamos de las pensiones alimenticias a favor de los niños, niñas y adolescentes. Decíamos, la pregunta es, las pensiones alimenticias devengadas, tratándose de las fijadas a favor de este grupo etario, describe, si nosotros digamos, analizamos y aplicamos taxativamente el Código Civil, diríamos que sí, que hay un plazo de prescripción taxativamente regulado que es de 2 años, independientemente de que la pensión alimenticia sea para un adulto o sea para un menor de edad. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, analizando justamente las implicancias de una pensión alimenticia a favor de un niño o de una niña, de un adolescente, llega a la conclusión de que la norma del Código Civil no puede ser aplicada taxativamente porque de lo contrario se estarían conculcando los derechos de la niñez. En el transcurso de la clase, si algunos de sus compañeros traen el Código Civil, que por la rapidez no lo he traído, de poder precisar digamos, el artículo pertinente y a partir de lo cual analizar un tema más relacionado con las interpretaciones constitucionales. Bueno, ingresando propiamente al tema, está de más decirles que los artículos 4 y 5, 6 de la Constitución son los llamados a regular los 5, digamos, principios rectores desde el punto de vista constitucional del derecho a la familia. El artículo 4 que ustedes tienen en pantalla, en realidad, está enunciado como protección a la familia y promoción al matrimonio. No nos vamos a detener en leer totalmente la disposición constitucional, pero, digamos, la intención del constituyente es clara: establecer como responsabilidad del Estado de la comunidad la protección de la familia, de la niñez, de la madre gestante y del adulto mayor en estado de abandono, y la promoción del matrimonio. Cuando analicemos propiamente digamos, la significancia, por ejemplo, del principio de protección de la familia y promoción del matrimonio, veremos realmente cómo se viene cumpliendo a través de políticas públicas especiales. Además está diciendo el artículo 5, de pronto recoge uno de los preceptos de la Constitución Política de 1979, cuando se parte por reconocer a las uniones de hecho, digamos, a las uniones concubinales. Y finalmente, el artículo 6 no hace más que recoger, digamos, como política del Estado, en principio, el deber y derecho de los padres de alimentar, de educar a sus hijos, y también el deber derecho de los hijos de respetar a sus padres, y evidentemente la igualdad de derechos de todos los hijos. ¿Bien? Entonces, como decíamos, son 5 los principios constitucionales que nosotros podemos, digamos, rescatar de los artículos 4, 5 y 6 de la Constitución. En principio, volvemos a decir, tenemos el principio de protección de la familia.
En segundo lugar, el principio de promoción del matrimonio. En tercer lugar, el principio de reconocimiento de las uniones de hecho. En cuarto lugar, el principio del interés superior del niño. Y en quinto lugar, el principio de la igualdad de los derechos de los hijos. En realidad están colocados, están enunciados así, no en orden de prevalencia, porque todos tienen el mismo rango constitucional. Simplemente ha sido una enunciación un poco sistemática para poder ordenarnos en el tema. ¿Okay? El principio de protección a la familia. Para efectos de poder analizar propiamente cómo es que surge el principio de protección a la familia, tenemos que remontarnos al siglo XX. Como ustedes saben, en el siglo XX comienza, digamos, un movimiento, digamos, constitucional para elevar a nivel de rango constitucional en las diversas constituciones de los estados del mundo la protección de la familia. Sin embargo, la pregunta es, ¿cuál era la familia que se protegía, digamos, a inicios del siglo XX? Digamos, ¿era la noción de familia que tenemos en la actualidad? Pues la respuesta es negativa. La protección de la familia, o la familia que se protegía, era la familia matrimonial, vale decir, digamos, la familia concebida en sentido estricto, padre, madres e hijos, pero un padre y una madre que están unidos por vínculo matrimonial civil. Evidentemente, digamos, la realidad social, los cambios sociales, digamos, el cambio de mentalidad de las personas obligan no solamente, digamos, a los cambios legislativos, a las modificaciones de las normas, sino también a la modificación de la interpretación que los constituyentes del mundo podían tener respecto de la noción de familia, ¿verdad? Entonces, se manejan serias definiciones de lo que debemos entender por familia. En principio se dice familia es el conjunto de personas que están unidas por vínculos de parentesco, ¿verdad? Decíamos ya la definición en sentido estricto. Vamos, el grupo de personas conformado por papá, mamá e hijos. Pero si hablamos de familia en sentido amplio, podemos hablar de una familia extendida, en la que no solamente está la figura del papá, de la mamá, de los hijos, sino también de los abuelos paternos, los abuelos maternos, los tíos, los primos, los sobrinos, etc. Una muestra clara del concepto de familia en sentido amplio que se maneja a nivel nacional es la, digamos, la definición del artículo 2 de la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar, la Ley 2660. Si ustedes un poco analizan, cuando el legislador comienza por definir no solamente qué modalidades se deben entender como violencia familiar, sino quiénes pueden ser pasibles de ser comprendidos como sujetos activos y pasivos de la violencia familiar, comienza a enumerar a un grupo de personas que evidentemente están relacionadas con la familia no nuclear, sino con la familia amplia, e incluso va más allá, porque comprende a terceros que no necesariamente están unidos por vínculo de parentesco, que lo único que tienen en común, ¿qué cosa es? A lo mejor haber procreado hijos en común, a lo mejor vivir bajo un mismo techo, o por último ser, entre comillas, los parientes afines del conviviente, de la pareja, ¿verdad? Esa es la última modificación que se tiene a la norma. ¿Quería usted intervenir? Bueno, a nivel internacional, evidentemente existen instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos o como el Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos, que en realidad establece no solamente la importancia de la familia y el rol que debe ocupar en cada estado, sino también tratan de esbozar una definición de lo que se debe conocer como familia. Ahora bien, a nivel nacional, el Código Civil, en el artículo 233, establece cuál es la finalidad de la regulación jurídica de la familia, ¿no? Y la norma civil dice que la regulación jurídica de la familia tiene una finalidad específica, cuál es la consolidación y el fortalecimiento de la familia. Sin embargo, nuevamente nos remontamos al principio, el principio de protección a la familia. ¿A qué tipo de familia se protege? Empezamos diciendo de que a inicios del siglo XX exclusivamente se protegía la familia matrimonial, pero evidentemente los tiempos actuales demuestran que las familias no solamente son las derivadas de la unión civil, sino también tenemos
la derivada de la unión de hecho o de la relación concubinaria, las familias monoparentales, en la cual la responsabilidad solamente recae en la figura paterna o la figura materna, pero también tenemos una nueva forma de familia que el Tribunal Constitucional ha tenido a bien en llamar familias ensambladas, familias reconstituidas, reconstruidas o las también llamadas familiastras, ¿verdad? Si hablamos de hijastro, hablamos de hijastra, también el Tribunal Constitucional alude al tema de familiastras. Para efectos de poder entender, digamos, los alcances de las sentencias del Tribunal Constitucional que vamos a analizar en la fecha, es necesario recordar que el Código Procesal Constitucional, en el artículo 7, establece una premisa práctica clara que los operadores de justicia tienen que tener en cuenta. ¿Cuál es? Que las interpretaciones de las disposiciones constitucionales que emergen de las sentencias que emite el Tribunal Constitucional deben servir de camino, deben servir de parámetro al momento de que los operadores de justicia resuelven un caso específico. De ahí que la norma está redactada en los términos siguientes. Los jueces, dice el segundo párrafo del artículo 6 del título preliminar del Código Procesal Constitucional, los jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional. Esto es importante resaltar, porque muchas veces se cree que solamente aquellas sentencias que tienen el carácter de precedente vinculante o aquellas sentencias en las cuales se establece taxativamente reglas, ¿verdad?, son las que necesariamente obligan al operador de justicia. Evidentemente, en términos generales, esto es así. Una sentencia del Tribunal Constitucional que tiene el carácter de precedente vinculante o con reglas obliga, digamos, a toda la justicia ordinaria. Da suelta que los jueces de la justicia común tienen que aplicar esa sentencia del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, debemos recordar que es el máximo intérprete de la Constitución. Pero eso no significa que si en una sentencia el Tribunal Constitucional analiza, interpreta cualquier disposición recogida por la Constitución, esos alcances, esa interpretación sea recogida por el operador de justicia, porque evidentemente eso sirve de base, de tamiz, digamos, al juez y también al fiscal al momento de opinar, para efecto de resolver no solamente con justicia, sino que ahora aún, si hablamos de un tema de familia, tenemos que sumar a esto que este es un tema que tiene que ser visto como problema humano. No se puede resolver un tema de familia pensando que es un tema civil más. Porque si hablamos de un tema civil, podríamos decir, bueno, las cosas son fáciles, ¿no? Tenemos normas dentro del Código Civil. El libro tercero del Código Civil establece normas taxativas, por ejemplo, el tema de la prescripción. Si hablamos de la prescripción de las pensiones alimenticias, si aplicamos, o sea, simplemente los 2 años que establece el Código Civil, podríamos decir, eso es todo, listo, 2 años, no se reclamaron las pensiones alimenticias de la su oportunidad, qué pena. El derecho de accionar caducó. Pero esto no es así. Los temas de familia tienen que ser vistos bajo la premisa, digamos, de que son problemas de naturaleza humana. No en vano, el artículo 10 del título preliminar del Código de los Niños y Adolescentes obliga al operador de justicia a resolver todos los temas que tengan que ver con niñez y adolescencia como problemas humanos. Entonces, eso es importante tenerlo claro para efectos de ahora sí entender un poco los alcances de las sentencias del Tribunal Constitucional que vamos a analizar en la fecha. En principio, decíamos que el concepto de la protección de la familia matrimonial es un concepto ya desfasado. Y decíamos que el Tribunal Constitucional ha ido más allá, incluso reconociendo la protección que merecen las llamadas familias ensambladas, reconstituidas, reconstruidas o familiastras. Existe una sentencia emblemática que es la que ustedes pueden ver en la diapositiva. En principio, debemos decir que en nuestro país no existe regulación jurídica alguna de las familias reconstruidas. El Tribunal Constitucional, a partir de esta sentencia, hace un análisis de diferentes preceptos constitucionales para llegar a la conclusión si es que las llamadas familiastras merecen o no protección. Un poco para cortarle la historia,
en cuanto a esta sentencia, me voy a permitir darle las pautas rápidamente. Se trata esta de una acción de amparo promovida por un oficial de la Naval, justamente contra el Centro de Esparcimiento contra el Liceo Naval. ¿Qué resulta? Él es socio activo, dado su calidad de oficial de la Marina. Bueno, y aunque eso fluye, ¿no? Se lee entre líneas de la sentencia del Tribunal Constitucional, él reinicia una vida de pareja con una señora que lleva la relación, una hija, a vida con un tercero. Y evidentemente se une con este señor que tiene hijos propios. Las familias reconstituidas parten de eso, de la unión de un hombre y una mujer que llevan a la nueva relación hijos habidos con terceros, ¿verdad? Entonces, esta familia era, digamos, típica de lo que estamos comentando. Entonces, en el club existe un momento en el cual se convocan los socios a la recarnetización de todos ellos, de ellos como socios activos, de las cónyuges de los hijos. Entonces, cuando este señor realiza las acciones administrativas para recarnetizar a su esposa, a sus hijos y a su hijastra, solamente le conceden el derecho respecto de los primeros, más no respecto de la última persona, bajo el entendido que el reglamento del Liceo Naval no comprende el otorgamiento de un carnet como socio para la hijastra. Entonces el señor inicia todo un reclamo administrativo, no logra absolutamente nada. El Liceo Naval lo único que hace es enrostrarle el artículo 23 de los estatutos, en el cual señala taxativamente quiénes son los beneficiarios, cónyuge e hijos. ¿Okay? Entonces el señor de pronto no se queda tranquilo e interpone un recurso de agrado constitucional como es la acción de amparo. ¿Cuál fue el sentir de la justicia ordinaria? La primera instancia declaró infundada la demanda de amparo. ¿Cuál fue el sustento? El sustento es el siguiente, se dice: en realidad acá no hay vulneración de derecho constitucional alguno. Si partimos de la premisa que el Liceo Naval es un centro de esparcimiento privado, que tiene un reglamento que se supone ha sido consensuado, digamos, hay una junta directiva que es elegida por los mismos socios, y se ha llegado a la conclusión, porque hay un artículo específico que es el 23 que se le ha mencionado, respecto de quiénes pueden ser únicamente beneficiarios con un carnet de asociado. Entonces, como este artículo no comprende a los hijastros, no hay vulneración de derecho alguno. Como tal, primera instancia declara infundada la demanda. Interpuesto el recurso de apelación, la Sala Constitucional más bien revoca la sentencia y dice de que la sentencia no deviene infundada sino resulta improcedente, o sea, por un defecto de forma. El sustento de la sentencia de segunda instancia es el siguiente: se dice, en principio, aquí estamos frente a una persona que se está irrogando una legitimidad que no tiene, porque este señor no es el padre de esta hija de su cónyuge, tampoco no es su representante. Como tal, no tiene legitimidad para obrar, no tiene interés para obrar. Bueno, el caso llega a instancias del Tribunal Constitucional y evidentemente habían dos cosas que se tenían que analizar. Primero, ¿no? Un primer tema de forma que tiene que ver con que si este señor tenía o no tenía legitimidad e interés para obrar, y un tema de fondo, pero primero había que pasar la primera base. En principio, el Tribunal Constitucional dice que es innegable que este señor sí tiene legitimidad e interés para obrar, porque en principio él es el socio. Él es el socio del Liceo Naval y él es quien ha tramitado el derecho de asociado de la hijastra. Entonces, evidentemente, hay una legitimidad e interés para obrar que no se puede dejar de reconocer. Entonces, a partir de pasar esa valla, el Tribunal Constitucional de pronto analiza el tema de las familias ensambradas. Entonces, como decíamos, el Tribunal Constitucional, en uno de sus fundamentos jurídicos, no hace más que decir que una familia reconstituida, una familiastra, no es más que una estructura familiar originada en el matrimonio o la unión concubinaria de una pareja en la cual uno o ambos, aportan a la relación hijos provenientes de una relación previa. Ahora, aparentemente se podría decir, y el Tribunal Constitucional así también lo dice, que en realidad el tema sería fácil de resolver, ¿no? Porque si bien es cierto, el artículo 6 de la Constitución no hace más que preconizar la igualdad de los derechos de los hijos,
Estamos hablando de igualdad de derechos de hijos matrimoniales o extramatrimoniales. Cuando hablamos de la hijastra, no estamos hablando, digamos, de una hija matrimonial o extramatrimonial, en este caso del titular del derecho, digamos, del socio del centro naval. Entonces, la primera premisa que utiliza el Tribunal Constitucional es, de pronto aquí no estamos tratando de ver si se ha vulnerado o no, digamos, el precepto de la igualdad de derechos de los hijos, sino que aquí lo que hay que ver es que si ha existido un tratamiento diferenciado respecto de uno o más integrantes de una familia que tienen o no acceso, en este caso, al ingreso o a beneficiarse de las instalaciones de un club social. Partiendo de la premisa que con antelación los hijastros y las hijastras sí tenían derecho a una recarnetización. Vale decir que aunque no se dice esto en el tribunal, o sea, en la sentencia como tal, sí se puede extraer entre líneas que este club, con antelación a la modificación de su estatuto, sí otorgaba carnet de socios a los hijastros o a las hijastras de los titulares. Entonces, ¿por qué a partir de la inclusión de un artículo se quiere crear una valla, digamos, una diferencia, digamos, con un integrante de una familia? Para estos efectos es importante también hacer mención, cosa que omití, que dentro de las posibilidades que ofrecía, digamos, el Liceo Naval para la hijastra era darle un carnet de invitado que tenía una duración de 1 año, renovable, digamos, cada año, hasta un límite de edad de 25 años. Entonces, la pregunta que también se hace en el Tribunal Constitucional es: ¿una hijastra puede tener el derecho de un carnet de invitado si estamos hablando de una persona que forma parte de un ente familiar? O sea, se supone que cuando una familia va a un club social, va en esas condiciones, va en calidad de familia. Entonces, no se puede tratar de manera diferenciada a personas que vienen con un soporte familiar como tal. Ahora bien, para estos efectos, el Tribunal Constitucional dice, nosotros podemos hablar de trato diferenciado cuando se trata de la hijastra, siempre y cuando se cumplan características específicas. Porque diferente es la posición, por ejemplo, de una pareja que, digamos, tienen hijos habidos en relaciones anteriores, pero solamente, digamos, en épocas de vacaciones, o de pronto en el cumpleaños de la mamá, o el cumpleaños del papá, o en épocas determinadas, van a la casa del papá o la casa de la mamá para compartir un tiempo. Vale decir, no hay permanencia en el dinero. Si estamos hablando de reconocer un trato igualitario respecto del hijastro, respecto de la hijastra, tenemos que partir de la premisa, en principio, que tiene que ser una relación estable en el tiempo. Tiene que ser una relación notoria, públicamente notoria, como sucedía en el caso en particular. Evidentemente, a partir de esto, decir, estamos hablando de una relación familiar reconocida. Bueno, en esta diapositiva se ha repetido justamente una de las reflexiones del Tribunal Constitucional cuando dice que en contextos donde el hijastro o hijastra se han asimilado debidamente al nuevo núcleo familiar, cualquier diferenciación deviene arbitraria y contraria a los postulados constitucionales que obligan al Estado de la familia, al Estado de la comunidad a proteger a la familia. En realidad, esta sentencia se ha analizado en muchos eventos académicos y a partir de allí, el operador de justicia, cuando resuelve, por ejemplo, un tema que tiene que ver con la protección de la familia, tiene que ir más allá del concepto de familia que nosotros tenemos enraizado. Vale decir que tiene que ver el bosque, no solamente que tiene que ver el árbol, y eso es algo que recalca el Tribunal Constitucional. Ahora bien, cuando hablamos de la promoción del matrimonio, en principio, ¿qué cosa significa promocionar el matrimonio? Si nosotros analizamos la Constitución de 1979 y la confrontamos con la Constitución de 1993, nos vamos a dar cuenta de una sutil diferencia respecto del tratamiento del matrimonio. Por cuanto mientras que la Constitución de 1979 aludía expresamente la obligación del Estado y la comunidad de proteger tanto a la familia como al matrimonio, la Constitución actual solamente se remite a señalar que es obligación de la comunidad y del Estado proteger a la familia y promover el matrimonio. ¿Es lo mismo proteger que promover el matrimonio? ¿Qué debemos entender por promover el matrimonio?
En realidad, si nosotros buscamos el significado de promover, digamos, promocionar en el diccionario de la Real Lengua Española, encontraremos que promover significa impulsar una cosa o un proceso procurando su logro. Ahora, la pregunta del millón es, en nuestra realidad, ¿cómo es que se favorece o se promociona el matrimonio? Estamos refiriéndonos al matrimonio civil. ¿Cómo se favorece o se promociona el matrimonio en nuestra realidad? Quizás a muchos de los presentes se les ocurrirá la idea de decir la promoción o el favorecimiento del matrimonio lo tenemos como muestra, por ejemplo, con los llamados matrimonios masivos, ¿verdad? Se dice es una alternativa viable, rápida, en la cual se le permite a aquellas parejas que han formado una unión de hecho a regularizar esa unión de hecho para que de hecho se convierta en una unión de derecho. Pero la pregunta es, ¿esto es así realmente? Me voy a permitir un poco dar una lectura a ustedes rápidamente, algunos requisitos que sean, digamos, que han formado parte, digamos, de la promoción de algunos matrimonios masivos por diferentes municipios. Por ejemplo, en una municipalidad distrital, no de Lima, sino de una de las provincias que no voy a mencionar para no hacer, digamos, mella aún más de lo que hemos podido entender, se dice lo siguiente: requisitos para matrimonio civil y masivo: partida de nacimiento originaria actualizada, certificado médico, certificado domiciliario, fotocopias legalizadas del DNI, constancia de una inscripción de matrimonio, 2 testigos, derecho de matrimonio. Si uno ve esto rápidamente diría, oh sí, se está cumpliendo, digamos, con todas las formalidades del Código Civil. Recordemos que el Código Civil, a partir del artículo 248, establece requisitos formales para la validez del matrimonio civil, de tal suerte que aquellos matrimonios civiles que no hayan cumplido con algunos de los requisitos formales son nulos. Tanto es así que el artículo 274, numeral 8 del mismo ordenamiento legal, establece que son nulos, en este caso es nulo el matrimonio, de quienes lo celebran con prescindencia de los trámites establecidos en el artículo 248 a 268. No obstante, dice el legislador, queda convalidado si los contrayentes han actuado de buena fe y se subsana la omisión. ¿Ok? Entonces, estamos hablando que el incumplimiento de alguna formalidad de naturaleza civil, o sea, establecida por el Código Civil, acarrea la nulidad del matrimonio. ¿Okay? El matrimonio nulo sí se subsana, pero para que se subsane tiene que concurrir cumulativamente 2 requisitos: que los contrayentes hayan actuado de buena fe y que se subsane la omisión. Vale decir que si solamente cumplimos uno de los 2 requisitos para subsanar, el matrimonio sigue siendo nulo. En otras palabras, si los contrayentes actuaron de buena fe, de mala fe, por más que subsane, ese matrimonio es nulo. De la misma forma, si los contrayentes actuaron de buena fe pero no subsanan, el matrimonio sigue siendo nulo. También hay que recordar que dentro del, digamos, del rubro de matrimonios ilegales, el Código Penal tipifica y sanciona como matrimonio ilegal, justamente en el artículo 142, aquellos celebrados por funcionario público con prescindencia de las formalidades establecidas por ley. Entonces, tenemos el artículo 274 del Código Civil que sanciona con nulidad los matrimonios que en realidad no han observado estas formalidades, y tenemos el artículo 142 del Código Penal que tipifica y sanciona justamente los matrimonios civiles que no cumplen con lo mismo. Entonces, ¿es importante o no es importante que se cumpla con las formalidades del Código Civil? Entonces les decía, acá tenemos los requisitos para un matrimonio masivo. ¿Faltará algo? Si nosotros decimos así, vemos así rápidamente, digamos, no, acá se está cumpliendo todo. Pero la pregunta es, ¿y qué pasó con la publicación de los edictos? Es que la publicación de los edictos no es necesaria para efectos de que aquel que tenga conocimiento de la existencia de un impedimento pueda denunciarlo como tal y ese matrimonio no se lleve a cabo, de tal suerte de que se pueda evitar la bigamia. ¿No es esa la razón de los edictos? Peor aún, en otra municipalidad
acceder a un matrimonio masivo era lo siguiente, dice: además de la ceremonia se preparaba una calesa escoltada por caballos, los autos clásicos, un coro de cantantes de ópera acompañados por violinistas y un particular show musical con orquesta. En otras palabras, de pronto se confunde la formalidad de la celebración del matrimonio civil, digamos, con el acontecimiento posterior, que es, digamos, el agasajo, el brindis. Vale decir que las normas del Código Civil pasan a formar un segundo plano. Entonces, esta es una forma de promocionar el matrimonio como tal. Eso es algo que a nosotros un poco nos queda la duda, porque se entiende que cuando el constituyente alude a la promoción del matrimonio, se está hablando de la promoción del matrimonio civil, pero evidentemente respetando las formalidades de tal suerte que sean matrimonios válidos, porque ¿de qué les sirve en este caso a quienes han decidido, a quienes han optado por convivir y luego deciden regularizar, entre comillas, su relación a través de un matrimonio civil, cuando realmente a la larga ese matrimonio civil es nulo, potencialmente nulo? ¿Solucionaron un problema o lo agravaron? Sí, díganme. Estamos muy importantes desde que ya hubo casos en que algunas cosas se presentaron y confirman justamente el matrimonio masivo, porque el caso que hemos tenido entonces no es escuchado. Por otro lado, había una iniciativa por parte de una municipalidad del registro de viviendas de hecho, también había un matrimonio de las facilidades. En esos casos sí se cumplían las formalidades también del Código Civil. Ya. Respecto al reconocimiento de unión de hecho, justamente, digamos, el registro de unión de hecho lo vamos a tratar y seguidamente cuando analicemos justamente el principio de reconocimiento de las uniones de hecho. Si me permite, en este momento resolveré su inquietud. ¿Okay? Bueno, sí, dígame. Consulta. Yo he visto en varias municipalidades, de Lima, que se dispensa la publicación. Si partimos de la premisa de que la publicación en los matrimonios masivos no debería de ser como uno de los requisitos obligatorios, cuando llegan esas actas a la reunión en ningún momento lo han mencionado. Pero es que nosotros no podemos entender que si los entes, en este caso, si el no cumple su obligación, podemos decir que eso convalida un matrimonio civil que no respetaba la formalidad. Porque, insisto, la dispensa de la publicación de los edictos solamente procede cuando se trata de causa justificada. Es decir, por ejemplo, cuando uno de los contrayentes, digamos, está en condición de perder la vida en cualquier momento. Y eso tiene que acreditarse. Es más, estaba olvidando yo, por ejemplo, el tema de los testigos. El Código Civil es claro cuando dice que por cada contrayente deben presentarse 2 testigos, quienes van a declarar bajo juramento conocer, digamos, a cada uno de los contrayentes por un periodo no menor a 3 años, y van a declarar bajo juramento que no tienen impedimento. La pregunta es, en los matrimonios masivos, cada uno de los contrayentes cumple con, digamos, presentar un testigo de parte que preste juramento. Y ojo, si estamos prestando juramentos, significa que está asumiendo una responsabilidad no solo administrativa, sino también penal, ¿verdad? Para efectos de poder asegurar que esas personas no tienen impedimento legal para contraer matrimonio. Entonces, esta dispensa, en realidad, no tiene un sustento legal. Y si usted me dice que cuando esto de pronto es analizado por RENIEC no hace ninguna observación, bueno, eso es lastimoso, porque de acuerdo al Reglamento Nacional de Funciones de RENIEC, ellos son los llamados a depurar los registros, en este caso de naturaleza civil. Entonces, el registro personal de un matrimonio que simplemente se ha celebrado o se ha inscrito a pesar de no haber cumplido una formalidad, no debería de ser inscribirse. Evidentemente que sí, pero eso no puede convalidar efectos de forma, porque volvemos a lo mismo. El artículo 274, numeral 8 del Código Civil es claro cuando establece la nulidad del matrimonio que no ha observado la formalidad de ley y no hace ningún tipo de excepción. Entonces, eso no le quita el carácter de nulo a ese matrimonio. ¿Okay? Dígame. En el caso, digamos, por ejemplo, yo vi una persona en un grupo en la municipalidad de Miraflores. Sí. Uno de los requisitos que siempre se menciona, ¿no? Que se menciona, pero una parte que
casos de delitos, Sí. al final solamente se iba a dar para los famosos, ¿no? Los personajes públicos. Hace poco, si no me equivoco, Maricarmen Marín se casó, nadie se entró. ¿Cómo quedaría su matrimonio si prácticamente no pasa por el... Volvemos a lo mismo, o sea, el Código Civil y el legislador no hace distinción por cuestión de persona. El Código Civil es claro, es taxativo y es de aplicación para todos, sin distinción, partiendo desde la primera, digamos, autoridad de la nación hasta la persona más humilde. Entonces, todos los requisitos que establece el Código Civil deben ser cumplidos por todos. Volvemos a lo mismo, si no se han observado la forma del Código Civil, debemos ser taxativos. Desde mi punto de vista, que es el punto de vista, digamos, que recoge el Código Civil, es el matrimonio civil. Si es que no los usan, evidentemente, si no los usan. Digamos, frente a ese matrimonio, ¿quién no se ha dado cuenta o no ha analizado, no ha revisado alguno de los expedientes? ¿Quiénes son legítimamente que pueden pedir la nulidad de su matrimonio? Bueno, el Código Civil es claro, por ejemplo, en principio se tiene que demostrar de tener interés y legitimidad. ¿Quién podría ser el primer interesado en pedir la nulidad de ese matrimonio? El primer cónyuge. El primer cónyuge, ¿verdad? Y solamente el Código Civil establece la posibilidad digamos, de que el segundo cónyuge pueda pedir la nulidad en caso de que el primero haya muerto o el matrimonio haya sido disuelto. ¿Alguno de ustedes tiene el Código Civil de los que acaban de llegar, por favor? Es una admisión porque si no le daría la respuesta, digamos, para acelerar yo que me había olvidado de leer, pero bueno. O sea, sí hay una legitimidad establecida por ley, pero evidentemente es una legitimidad que tiene que estar, o sea, tiene que no solamente invocarse, sino también tiene que acreditarse. Entonces, en este caso, aquella persona que acredite la legitimidad para pedir la nulidad puede directamente resolver. Díganos. Dentro de los requisitos obviamente está presentar los certificados médicos. ¿Cuál sería el objetivo? Lo que yo creo que más el problema ahí es el tema del VIH, ¿no? Y creo que recordar un caso de la Universidad de la Victoria, creo, que se está dividiendo el matrimonio porque creo que una de las partes tenía SIDA, ¿no? Entonces, bueno, desde mi punto de vista, no sé cuál será el problema ahí, ya que obviamente con protección, incluso el hijo que podrían hacerles no necesariamente va a estar contagiado con el VIH, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el objetivo en sí? Si ya desechamos con el VIH, incluso después de tener matrimonio, ¿qué otro de repente objetivo tiene, ¿no? Ser un certificado médico. Bueno, en realidad cuando se introdujo este requisito, lo que se pretende es la protección de la prole, ¿no? Evitar, digamos, hijos que de alguna manera puedan llegar, digamos, a algún tipo de manipulación genética que no les asegure calidad de vida, ni tampoco les asegure estos mismos, digamos, el derecho no solamente a la vida, sino a una vida en condiciones óptimas. El caso que usted está mencionando fue un caso que fue difundido por los medios de prensa. Y el análisis al cual se llegó fue el siguiente. Una cosa es ser enfermo, digamos, de SIDA, y otra cosa es ser portador del virus de SIDA. En el caso de estas personas eran portadores, pero no habían desarrollado la enfermedad. Entonces, evidentemente, con los cuidados que usted mismo ha mencionado y que, digamos, en términos médicos a lo mejor se pueden explicar con mayor rigor científico, se podría decir de que la prole, si la intención es la protección a la prole como tal, no iba a correr ningún tipo de riesgo, ¿verdad? Eso es lo que de alguna manera se esbozó para el efecto de finalmente autorizar el matrimonio de estas personas. Eso no fue el último caso, porque incluso se estaba prohibiendo, no recuerdo en qué municipio, el matrimonio de dos personas que eran sordos profundos, me parece, ¿no? Eran sordos profundos y que eran sordomudos profundos, y como tal, entre comillas, no podían expresar, digamos, de manera regular para el común de todos la intención de casarse. Pero quienes de alguna manera conocen del tema llegaron a la conclusión, o sea, el hecho de ser sordo o ser mudo o tener las dos discapacidades a la vez no significa que sea una persona que neurológicamente, ¿verdad?, razone.
y como tal pueda tomar, digamos, una decisión y tenga conciencia y conocimiento, digamos, del acto jurídico, en este caso del acto jurídico familiar, que es la celebración del matrimonio en el cual va a participar. Entonces, si estas personas pueden manifestar de cualquier otra forma su intención de contraer matrimonio civil, no hay quien pueda, digamos, recortarles ese derecho, esa decisión de querer unir sus vidas bajo un matrimonio civil. Y ese fue el argumento que se desarrolló finalmente para autorizar el matrimonio. Entonces, finalmente llegamos a la conclusión que las exigencias del Código Civil tienen que ser observadas, en tanto estos sean observados, estamos hablando de matrimonios válidos, la inobservancia de los requisitos por parte de quien sea, evidentemente acarrea la nulidad del matrimonio. Y no solamente la nulidad sancionada de la perspectiva civil, sino también estamos hablando de la posibilidad de iniciación de un proceso penal, que estamos llegando a la conclusión de que estamos frente a un matrimonio ilegal. Ahora, en el caso de los testigos, ¿por qué? Bueno, declarar bajo juramento, en este caso, de que una persona no tiene impedimento a sabiendas que sí lo tiene, evidentemente está dentro del rubro de los delitos contra la administración de justicia. Entonces, esa persona tranquilamente podría ser incluida en un proceso penal justamente por haber inducido error, en este caso, al funcionario público al momento de celebrar el matrimonio. ¿Okay? Bien, entonces, en este tema, perdón, ¿usted quería intervenir? Sí, cuidado. Una pregunta. La cosa es que hace un mes vi en un periódico de acá del distrito que decía algo así como que en una de las municipalidades de Huarachirí, como el anexo 22, algo del estilo, hay una municipalidad de Centro Poblado, anexo 22. Decían que esa municipalidad le habían declarado que realmente no existía, era nulo su creación, porque no había sido entrado por ley, sino por la misma alcaldesa. ¿Ya? La pregunta es, ¿y los matrimonios tradicionales se han celebrado ahí? ¿De qué estamos partiendo, digamos, de un análisis distinto? Estamos partiendo porque no se está reconociendo la legitimidad, digamos, del consejo, de la municipalidad o del consejo distrital como tal, ¿verdad? Es un tema que tiene que resolverse administrativamente. Entonces, yo pienso de que las personas que de buena fe cumplieron con formar el expediente nupcial y que se sometieron a las normas del Código Civil no tendrían por qué verse perjudicadas, porque esto tendría que ser asumido a lo mejor, digamos, no sé, por la municipalidad, digamos, más cercana, recoger los expedientes y ver la forma de cómo no perjudicar el derecho. O sea, no podemos mezclar ahí un poco el análisis. No por irregularidades en la constitución, en este caso de este Consejo Distrital, se pueden perjudicar las personas que han cumplido con la rigurosidad de las exigencias para la celebración del matrimonio. Debería ser así, pues de lo contrario, evidentemente se estaría cometiendo una arbitrariedad. Entonces quería intervenir en la señora. No, la quería preguntar más o menos de los hechos, pero... ¿Sí? Ok. El Tribunal Constitucional, en realidad, cuando alude al tema propiamente de la promoción del matrimonio, a través de esta sentencia, por ejemplo, llega una conclusión clara que me voy a permitir leer. Dice, de lo expuesto hasta el momento se deduce que sin importar el tipo de familia ante la que se esté, esta será merecedora de protección frente a las incidencias que puedan surgir del Estado y de la sociedad. No podrá argumentarse, en consecuencia, que el Estado solo tutela a la familia matrimonial, tomando en cuenta que existen una gran cantidad de familias extramatrimoniales. Es decir, se comprende que el instituto familia trasciende al del matrimonio, pudiendo darse la situación de que extinguido este persista aquello. Esto no significa que el Estado no cumpla con la obligación de la Constitución en cuanto a promover a la familia matrimonial, que supone mayor estabilidad y seguridad para los hijos. Eso es cierto, ¿verdad? Si estamos hablando respecto a la seguridad para la familia per se y para los hijos, ¿cuál de los dos tipos de familia le da más seguridad, digamos, a la pareja como tal y a los hijos? ¿La familia matrimonial o la familia extramatrimonial? Si nosotros hacemos una comparación entre, por ejemplo, los deberes y derechos de los concubinos frente a los deberes y derechos de los cónyuges, llegaremos a la conclusión que existe una diferencia sutil. Porque, por ejemplo, mientras que los cónyuges tienen como deber la asistencia recíproca
lo que implica, digamos, el tema de la asistencia alimentaria propiamente, los concubinos no tienen esa, digamos, esa obligación y solamente surge de manera facultativa cuando estamos hablando del rompimiento unilateral de la unión de hecho, en la cual el concubino abandonado, ¿verdad?, tiene la opción de reclamar una pensión alimenticia o el tema indemnizatorio, ¿verdad? Lo que no ocurre con el tema de los cónyuges. El artículo 474 del Código Civil es claro cuando señala: se deben alimentos, entre otros, ¿quiénes? Los cónyuges. Si hablamos de materia hereditaria, los cónyuges son herederos forzosos entre sí. Los concubinos tienen derecho hereditario, no tienen derecho hereditario. Entonces, si nosotros estamos hablando cuál de los dos tipos de familia matrimonial o la familia extramatrimonial, digamos, le da un mayor ámbito de protección, en este caso a la pareja como tal, vamos a llegar a la conclusión que más protección tiene la pareja matrimonial. Y eso es lo que quiere, digamos, hacer énfasis, digamos, el Tribunal Constitucional, ¿no? O sea, no se puede dejar de reconocer otro tipo de familia, pero evidentemente no se puede dejar de reconocer que la familia matrimonial supone mayor estabilidad y seguridad para los hijos. Evidentemente, si nosotros hablamos del tema de los hijos propiamente, o sea, en realidad entre estos no va a haber mayor diferencia, porque tantos derechos tiene el hijo matrimonial como el hijo extramatrimonial, entonces ahí hay una igualdad de derechos. Entonces no habría menoscabo si es un hijo extramatrimonial o es un hijo matrimonial. Lo que no ocurría, por ejemplo, cuando estaba vigente el Código Civil de 1996, cuando sí había un trato discriminatorio al hijo, respecto al hijo extramatrimonial, mal llamado hijo ilegítimo, de tal suerte que el hijo ilegítimo, por ejemplo, heredaba la mitad de lo que le pudiera corresponder al hijo legítimo. Entonces ahí vemos a claras luces un trato discriminador, un trato diferenciado entre el hijo matrimonial y el hijo extramatrimonial, lo que no ocurre a partir de la Constitución de 1970. El tercer principio, el reconocimiento de unión de hecho, que justamente se traía a colación por parte de uno de los participantes. El artículo 326 del Código Civil y su correlato es el artículo 5 de la Constitución Política del Estado, como lo mencionamos, parte por reconocer las uniones de hecho y establece dos requisitos específicos que tienen que ver en principio con el tema de temporalidad y en segundo lugar con el tema de la posición de Estado. El artículo 326 es claro cuando dice unión de hecho es la unión voluntariamente concertada entre un varón y una mujer. Para algunos resulta absurda la definición, ¿no? Dice, pero ¿por qué hubiesen puesto mejor dos personas? Pero eso no puede ser, porque si la redacción del código hubiese sido dos personas, se podría pensar fácilmente que dos personas pueden ser dos varones o pueden ser dos mujeres, ¿no? Entonces, la explicación es obvia. Había que establecer claramente que la legislación peruana solamente ampara, no solamente tratándose respecto al matrimonio civil, sino también tratándose de la unión de hecho, solamente aquellas relaciones formadas por personas de diferentes sexos. Además de eso dice libres de impedimento. Cuando el legislador dice alude a libres de impedimento, evidentemente se está refiriendo a que ninguna de las partes tenga un recuento de una relación matrimonial previa no disuelta, ¿verdad? O no anulada. Vale decir que tiene que ser dos personas que tengan capacidad para poder contraer matrimonio, si así lo desearan. No pueden provenir de una relación matrimonial vigente. Y evidentemente incluye el tema de que cuál es el propósito de la unión de hecho: alcanzar fines y objetivos similares a los del matrimonio, lo cual, dice el legislador, origina una sociedad de bienes sujeta al régimen de sociedad de gananciales, siempre y cuando dicha unión dure por lo menos 2 años continuos. Ahora, decíamos, el legislador parte de dos premisas: temporalidad, 2 años, continuo, no 2 años sumados, ¿verdad? Existe el paso concepto. Bueno, ¿qué pasó, no? Conmigo convivió en una sentencia casatoria. Un poco se analizaba más o menos la figura siguiente: dos mujeres paralelamente inician 2 procesos de reconocimiento de unión de hecho y el emplazado era el mismo varón, ¿verdad? De tal suerte de que mientras que una mujer decía que con ella había convivido, digamos, 10 años,
la otra aludía de que con ella había convivido, bueno, un tiempo menos, no recuerdo bien, pero por decir 3 años. Entonces, cuando se acumulan los procesos y de pronto se analiza un poco el tiempo de la temporalidad, se dice, bueno, no es posible que una persona pueda convivir con dos señoras al mismo tiempo. O sea, o convivió con una, o convivió con la otra, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que había sucedido? Había sucedido de que en realidad este señor, con una de las señoras con la que tenía el tiempo mayor, por ejemplo, se iba fuera de Lima, se iba a trabajar a provincia durante 6 meses, ¿verdad? Y esos 6 meses que estaba en provincia, vivía con esta señora. Al cabo de los 6 meses, volvía a Lima, ¿verdad? Y estaba con la otra persona, ¿verdad? No sé si un tiempo similar o un tiempo menos. Entonces cada una iba sumando el tiempo que de alguna manera compartió su vida con esa mujer. Entonces, si llegamos al análisis taxativo de la norma, llegamos a la conclusión que ninguna de las dos había cumplido con la formalidad legal, porque acá estamos hablando de 2 años continuos. O sea, en realidad este señor no convivió para los efectos de reconocimiento de unión de hecho con ninguna de las dos. A las dos las engañó a la vez, de tal suerte de que no se pudo amparar el derecho de ninguna de estas señoras. De ahí la necesidad un poco de haberse regulado la modificación de la ley de competencia notarial, la ley 29.560, que es de julio del año 2010, por la cual se amplía justamente la competencia, digamos, de los notarios para efectos de poder inscribir, bueno, poder en este caso inscribir las uniones de hecho, ¿no? Ahora, si hablamos de los requisitos para efectos de poder inscribir las uniones de hecho, el artículo 45, que es incorporado justamente por esta ley 29.560, establece sendos requisitos que en realidad merecen, aunque sea un análisis rápido respecto del tema. Porque la norma es clara cuando dice el requisito de la solicitud. La solicitud debe incluir lo siguiente: nombre y firma de los solicitantes, reconocimiento expreso, ojo, que conviven no menos de 2 años de manera continua, ¿ok? No manera sumada, como el caso de la señora convivió 6 meses dentro de 10 años y con la otra convivió 3 meses, sumados los cuales llevamos 3 años, no es así, se habla de una relación convivencial continua, no menor a 2 años. Luego, la declaración expresa de los solicitantes de que se encuentran libres de impedimento matrimonial y que ninguno tiene vida en común con otro varón u otra mujer, según sea el caso. Certificado domiciliario de los solicitantes. Y aquí viene un poco el tema de preocupación, cuando se incluye como requisito el certificado negativo de unión de hecho, tanto del varón como de la mujer, expedido por el registro personal de la oficina registral donde domicilan los solicitantes. ¿Por qué digo que desde mi punto de vista este requisito es preocupante? Porque como ustedes podrán advertir, lo único que se está exigiendo es certificado negativo del lugar donde viven aquellos que pretenden que la unión de hecho sea reconocida. ¿Y qué pasa si en realidad en otro lugar, en otro, digamos, en otro departamento del país tienen o sea, estas mismas personas han formado una unión de hecho también inscrita? En realidad deberíamos llegar al consenso que lo ideal sería contar con un registro unificado, un registro nacional, de tal suerte de que a la primera intención de inscribir una unión de hecho respecto a una persona que ya tiene previamente inscrita, exista una señal de alarma que le haga saber en este caso al registrador que esa solicitud pues debe declararse manifiestamente improcedente. Ahora, esto de alguna manera se subsana cuando en el artículo 47, respecto a la publicación, se señala taxativamente la obligación del notario de publicar un extracto de la solicitud de conformidad con lo establecido en el artículo 13. O sea, tiene que haber una publicación, pero nuevamente estamos en lo mismo. Sucedería algo así parecido al tema de los edictos, ¿no? Como ustedes saben, el tema de los edictos, cuando se habla del matrimonio, la obligación respecto de los municipios es publicar dentro de la misma sede durante 8 días la solicitud de 2 personas de querer contraer matrimonio civil y por una sola vez en un diario, digamos, local. La pregunta es,
todas las personas, digamos, están pendientes de la publicación de los edictos, como en este caso todas las personas van a tener conocimiento de la solicitud de una pareja de querer inscribir un unión de derecho. O sea, la intención del legislador es buena, ¿no? Es partir por la premisa de no permitir el abuso del derecho. Lastimosamente que estas normas a lo mejor no resultan tan eficaces para nuestra realidad actual, porque no todas las personas tienen acceso, por ejemplo, o tienen la costumbre de estar leyendo los avisos, los edictos, por ejemplo, los edictos nupciales, o en este caso, los avisos notariales respecto a la solicitud de inscripción. Solamente de pronto el que dura de su pareja estar pendiente, ¿no? A ver, voy a revisar, voy a leer el Comercio y otros diarios. A ver, si acá se ha publicado o no, a ver si me está siendo infiel o no. No, me pongo a leer. O de pronto, si es una vecina, ¿no? Una vecina, una vecina curiosa que se ponga a leer y le deje por debajo de la puerta a la vecina que le cae mal, digamos, la publicación del edicto, en este caso la solicitud de inscripción, ¿no? Sucede, en algunos casos sucede por casualidad, se enteraron, ¿verdad? Pero eso es lo menos, lo más es que no todos tienen acceso, digamos, a la difusión de estas publicaciones. ¿Usted qué dice? ¿No? ¿Usted? Perdón. Claro, entonces, en todo caso, ¿cuál sería acá la solución? Y si en otro país de repente hay otra manera de publicar o que sea efectivo, ¿no? La solución sería que en principio, como lo decía, en principio se hable de un registro de las uniones de hecho con carácter nacional y que haya un registro personal con carácter nacional, o sea que no entendamos que sea un registro personal local ni un registro de unión de hecho local, sino que tenga trascendencia nacional para cumplir justamente lo que decíamos, el objetivo de evitar la duplicidad de inscripciones de uniones de hecho. Porque ¿cuál es la intención de la inscripción de la unión de hecho? ¿Por qué sería necesario de pronto que estas uniones de hecho se inscriban? ¿Cuál sería la intención del legislador? ¿Por qué lo había incluido? Porque resulta en realidad un tanto difícil cuando se entablan los procesos judiciales de unión de hecho, en principio poder acreditar la fecha cierta del inicio de la unión como tal. ¿Por qué? Porque determinada la fecha cierta del inicio se podrá computar en principio los 2 años y se podrán aplicar justamente las normas de la sociedad de gananciales. Porque tranquilamente, digamos, el emplazado o la emplazada podría alegar que el bien respecto del cual, digamos, el concubino está reclamando derechos, pues es bien propio. Podría decir, ese bien es propio, yo lo adquirí antes de unirme con esta persona, ok, reconozco que yo con esta persona he convivido, eso es indudable, porque incluso hemos tenido un hijo en común, pero lo que no reconozco es que los derechos que está reclamando, entre comillas, para aplicar las normas de la sociedad ganancial respecto a este bien inmueble, no le corresponden, porque resulta que lo adquirí 3 días antes de unirme a esta persona, 2 días antes, 1 día antes, 10 años antes. Entonces, para efectos de poder establecer es que este registro va a posibilitar determinar por la propia declaración, en este caso de los solicitantes, cuando se inicia la unión de hecho. Este registro también, de alguna manera, exige que los solicitantes también inscriban, en el caso de que hayan decidido dar fin a la unión de hecho, el fin de la unión de hecho, a partir de lo cual vamos a tener un periodo determinado, para evitar justamente estos malos entendidos respecto, digamos, al tráfico patrimonial, respecto de los bienes que podrían haberse adquirido por el esfuerzo de la pareja. ¿Okay? Ahora, el Tribunal Constitucional respecto a la unión de hecho, digamos, ha llegado a una conclusión interesante de resaltar. Por ejemplo, este artículo, en el último párrafo dice: la posesión constante de Estado a partir de fecha aproximada puede probarse con cualquiera de los medios admitidos por la ley procesal, siempre que exista un principio de prueba escrita. Como ustedes saben, los medios probatorios, de acuerdo al Código Procesal Civil, pueden ser típicos o atípicos. Los típicos tenemos la declaración de parte, la declaración de testigo, la expresión judicial, ¿verdad? Y los atípicos son todos los no comprendidos, digamos, por los no reseñados. Ahora, la norma
respecto, que estamos analizando, dice, los medios probatorios tienen que partir de la condición de prueba escrita. Vale decir, tiene que haber, digamos, una prueba pertinente y concluyente, a partir de lo cual el juzgador llegue a la conclusión, en efecto, estas personas han convivido. Entonces, el tema de esto del principio de prueba escrita, para algunas parejas, para algunas accionantes o algunos accionantes, ha sido un tanto difícil de poder haber acompañado y con el cual haber acreditado su pretensión y obtener finalmente una sentencia que haya amparado la pretensión. El Tribunal Constitucional, por la sentencia 04493-2008, en una acción de amparo, repito, 04493-2008, esta es una acción de amparo, 2008, 04493-8-2008-PA/TC, llega a un análisis específico que tiene que ver justamente con los medios probatorios. Entonces, el Tribunal Constitucional dice algo así. Voy a dar lectura textual para que un poco se entienda la magnitud de lo que se quiere decir. En el fundamento jurídico 11 de esta sentencia. Si bien diversas sentencias del Poder Judicial han establecido que se requiere de una sentencia judicial para acreditar la convivencia, bueno, y menciona diversas sentencias casatorias, es de recordarse que este Tribunal Constitucional estableció que, por ejemplo, una partida de matrimonio religioso también podía constituir prueba suficiente para acreditar una situación de convivencia. De ahí que debe inferirse que es factible recurrir a otros medios probatorios para acreditar la convivencia. Así, cualquier documento o testimonio por el que se acredite o pueda inferirse claramente el acuerdo de voluntades sobre la convivencia podrá ser utilizado y validado, siempre y cuando cause convicción antes. En otras palabras, el Tribunal Constitucional de pronto está llegando a una conclusión específica. Ok, el artículo 326 dice que se tiene que partir de la premisa de la prueba escrita, pero para efectos de este tema, el operador de justicia tiene que tener una mente amplia y tiene que tener una capacidad de abstracción y de razonamiento claro. Por ejemplo, ¿qué pasa si una persona inscribe en el Seguro Social, digamos, a la persona con la cual está viviendo como su conviviente para efectos de que ésta sea beneficiaria de una prestación de salud? ¿Es que acaso esta no sería una prueba, al menos indiciaria, de una relación convivencial? Otro caso, cuando un hijo es matriculado en un colegio, generalmente se llena una ficha de matrícula, y en esa ficha de matrícula se identifica al padre o a la madre y el domicilio, digamos, del padre y de la madre. Esa ficha de matrícula podría ser entendida, al menos, insisto, como prueba indiciaria de la existencia de una relación convivencial. Sí. Entonces, el Tribunal Constitucional, cuando analiza en este caso específico, bueno, que tiene que ver con un tema de si es que un conviviente puede oponer a una demanda de alimentos entablada por la madre de uno de sus hijos, la obligación que entre comillas tiene con el hijastro, bueno, con el hijo de su concubina, porque ese es el caso, en este caso, y por si acaso, esa no es materia del tema, pero la conclusión es que no, ¿verdad? No, o sea, está bien que hayamos avanzado mucho, pero la primera obligación que tienen los padres es con sus hijos, matrimoniales o extramatrimoniales. Entonces, si bien es cierto, en este caso el concubino decía, un momentito, pero es que yo tengo cargas familiares, y a todo esto el Tribunal Constitucional dice que cuando hablamos de la obligación de atender económicamente o alimentariamente a alguien, no podemos hablar de carga familiar, sino debemos hablar de deber familiar, y lo dice claramente en esta sentencia. Bueno, si alguien tiene un deber familiar de asistir económicamente a otra persona, en este caso con una pensión alimenticia, esa es la obligación primera que tiene. Entonces, si esta persona a su vez
ha decidido conformar una relación de pareja, en este caso una unión de hecho, con una persona X, y esta otra persona lleva, digamos, a la relación a un hijo habido con un tercero, el obligado a este deber familiar no puede oponer a su deber con el hijo, digamos, con su hijo biológico, entre comillas, la obligación que está asumiendo con el hijo de su pareja, porque la primera obligación la tiene con su hijo biológico. No sé si me dejaba entender. ¿Sí? ¿Me dejaba entender? Entonces, aparentemente como que había una contradicción con el tema de las familias ensambladas, las familias reconstituidas, pero en realidad si uno analiza, digamos, los fundamentos que desarrolla el Tribunal Constitucional, llegamos a la conclusión de que no existe contradicción alguna. Porque una cosa es decir que todos los hijos, además de tener igualdad de derechos, si son matrimoniales o extramatrimoniales, si están conformando una familia, independientemente que sean hijos o no de las dos partes, no pueden estar siendo sometidos a un trato diferenciado, a un trato discriminador. No menos cierto es que esos hijos, digamos, a su vez, dependen económicamente de sus verdaderos padres biológicos. Entonces, si estamos hablando de una obligación alimentaria, estamos refiriéndonos a que hay un padre o una madre que por mandato de la ley tiene el deber de asistir económicamente a ese hijo como obligación primera, ¿verdad? Si de buena voluntad esta persona quiere a su vez asistir, en este caso, al hijo de su pareja, es un tema que lo puede hacer sin que eso afecte, sin que eso mella la obligación principal que tiene con su hijo biológico. En este caso, este señor lo que quería hacer es oponer, entre comillas, el deber de asistencia que tenía con el hijo de su concubina para no acudir o no acudir integralmente a su hijo biológico. Entonces, el Tribunal Constitucional llega a decir esto no es así, ¿verdad? Entonces, conclusión, cuando hablamos de prueba escrita, tenemos que, digamos, interpretar como cualquier otro medio de prueba que pueda causar convicción al operador de justicia, a partir de lo cual se puede decir, sí, estamos frente a una unión de hecho. Entonces, definida, bueno, llegada a esa conclusión, lo que habrá que fijar en segundo lugar, en el análisis del segundo punto controvertido, es cuándo inicia la relación y cuándo termina la relación, a partir de lo cual serán aplicables las normas de la sociedad de las ¿ok? Doctora, una consulta. Bien. Una unión de un hombre casado con una soltera que incluso tiene hijos, ¿se puede conseguir un derecho y si existe un derecho en él? No. El artículo 326, cuando justamente alude a la unión de un hombre y una mujer libre de impedimentos, está refiriéndose a la unión de hecho propio, vale decir, en la cual los dos tranquilamente podrían incluso casarse si así lo desean. ¿Por qué? Porque no tienen impedimento legal de hacerlo. Lo que usted está sugiriendo es unión de hecho impropia, en la cual una de las dos partes o los dos tiene un impedimento legal. Como tal, lastimosamente, la legislación nacional no protege a las uniones de hecho impropias. La única protección que tienen son las uniones de hecho propias, ¿no? Constitucionalmente, ¿cómo se podría denominar esa familia? ¿Sí es una familia? Obviamente que es una familia. El tema de que es una familia es indiscutible, el tema de que esa familia merece una protección también. El asunto está que lastimosamente hasta la actualidad no existe una norma expresa que reconozca derechos, en este caso por ejemplo, ¿qué tipo de derechos? Bueno, hereditarios evidentemente no los tienen respecto, por ejemplo, el derecho ante el rompimiento unilateral de la relación por parte de uno de ellos a que, digamos, el concubino abandonado pueda reclamarle a otro alimentos o pueda reclamarle una, digamos, una indemnización. Eso no está regulado y como tal, lastimosamente no pueden ser beneficiarios. Las uniones de hecho que están protegidas son las propias, vale decir, las que no tienen impedimento. Y tan protegidas están que el Tribunal Constitucional, por ejemplo, ha avanzado mucho cuando le ha reconocido la concubina el derecho a una pensión, digamos, una pensión a la muerte, en este caso de su pareja. Hasta, digamos, hace algunos años, el Tribunal Constitucional, cuando ha conocido ciertas acciones de amparo por la cual la concubina, digamos, solicitaba el reconocimiento de una pensión por parte del que fue su pareja y que obviamente al fallecer la dejó en estado de incapacidad de poder subsistir,
La respuesta que tenía en principio la ONP es que esa solicitud resultaba manifiestamente improcedente. ¿Por qué? Porque el artículo 53 del Decreto Ley 19.990 establece efectivamente que solamente tendrán derecho a una pensión la cónyuge en primer lugar, ¿verdad? Entonces, si partimos del análisis frío de la norma, la concubina no tiene derecho. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, justamente analizando la protección que se merece la familia, que en el caso particular estamos frente a una unión de hecho, no solamente reconocida públicamente, sino declarada judicialmente, no existía razón para negar a la concubina el derecho a acceder a una pensión de sobrevivencia. Entonces, se ha avanzado en ese lado, o sea, en el reconocimiento de ese derecho, pero partimos de lo mismo, estamos hablando de una unión de hecho propia. Lo mismo no ha ocurrido respecto de uniones de hecho impropias. Hasta eso no hemos avanzado. Es más, se ha pretendido, por ejemplo, que las uniones de hecho también tengan posibilidad de herencia. Los concubinos heredan entre sí. Los concubinos heredan entre sí. El artículo 724, si mal no recuerdo del Código Civil, establece claramente quiénes son los herederos forzosos. Y entre los herederos forzosos están los cónyuges, los ascendientes, los descendientes, y por último, en último lugar, los hermanos, pero no son los concubinos. Sin embargo, existe una posición, digamos, por lo menos minoritaria, que pretende que también se reconozca, digamos, al concubino el derecho hereditario. Pero para que esto así sea, habría que modificar las normas, digamos, del libro de sucesiones del Código Civil. Mientras tanto, a lo mejor de acá, digamos, de cada 3 años, cuando me vuelvan a invitar a un diplomado similar, un poco diré que en una clase se dijo que no se podía, porque hasta ese momento no se había avanzado, pero la realidad futura va a ser a lo mejor que sí se reconozca eso. O sea, nadie podría decir que no. Llega el momento que se reconozca también el derecho hereditario, pero hasta la actualidad no hemos avanzado el Tribunal Constitucional respecto al tema, es más, ni siquiera se ha metido a analizar ese tema, ¿no? Ya se ha avanzado algo, reconociendo a la concubina el derecho a la pensión de sobrevivencia. Entonces, por ahí hay un avance. ¿Perdón? Hay un avance, ¿no? Pero tampoco no se puede reconocer, dejar de conocer y resaltar que, lo dijimos, digamos, ya al inicio, uno de los preceptos constitucionales es la promoción del matrimonio. Entonces, si yo, digamos, poco a poco voy reconociendo más derechos a las uniones de hecho, estoy promocionando el matrimonio. Entonces, ¿para qué me caso? O sea, si finalmente voy a tener todos mis derechos reconocidos, ya no necesito casarme. ¿Para qué me caso? Entonces, ¿cómo se estaría promocionando el matrimonio civil? ¿Se estaría promocionando? No, al contrario. Se estaría más bien ahuyentando, se estaría más bien quitándole validez, razón de ser al matrimonio civil. Bueno, lo que decíamos, ¿no? La unión de hecho, ya ustedes saben, termina por muerte, ausencia, mutuo acuerdo, decisión unilateral, lo que decíamos, que el abandonado puede reclamar alternativamente o una indemnización o una pensión de alimentos si no le corresponde, ¿no? Ahora, los derechos derivados de la unión de hecho, ya lo hemos dicho, derecho a una pensión alimenticia, sí se tiene, pero solamente cuando estamos hablando de una unión de hecho que haya terminado por decisión unilateral de uno de los que conforman. Derechos hereditarios, las uniones de hecho no tienen reconocidos derechos hereditarios. Derecho a una pensión de viudez, ya nos hemos adelantado con el comentario, sí existe el reconocimiento de una pensión de viudez por una interpretación in extenso del artículo 53 del Decreto Ley 19.990 en correlación con el artículo 4 de la Constitución Política del Estado, cuando se alude nuevamente al tema de la protección de la familia. Bueno, un poco para ir avanzando, para que no nos tome el tiempo, en esta sentencia 65-72 del 2006 es una acción de amparo, justamente el Tribunal Constitucional cambia de posición, reconociendo a la concubina la pensión de viudez, ¿no? Los que tengan interés, en realidad pueden luego de clase ya analizarla de manera el principio. Consulta. Para solicitar esta pensión, previamente la viuda tiene que solicitar un reconocimiento por unión de hecho. Así es. Tiene que tener declarado, o
reconocido la unión de hecho conformada con una persona a partir de lo cual pueda reclamar la ONP la pensión de bebés. El reconocimiento, claro, el reconocimiento de unión de hecho tiene que ser no necesariamente judicial. Bien, el principio del interés superior del niño. En realidad, el principio del interés superior del niño se ha desarrollado en muchos eventos académicos, ¿verdad? El referente nosotros lo encontramos en la Convención sobre los Derechos del Niño, específicamente en el artículo 3. El principio de interés superior del niño cambia, digamos, la posición dominante de la doctrina de la situación irregular frente a la doctrina de la protección integral, por la cual en todo caso se reconoce al niño, hablando en términos generales, lo cual no significa que no se reconozca también a la niña y al adolescente y a la adolescente, como se debe decir ahora por un tema de género, ¿verdad? Como sujeto de derecho y como, digamos, como una persona humana con capacidad de emitir opinión, por ejemplo, en todos los asuntos que le afecten, ¿no? Ahora, el principio del interés superior del niño como tal, así como expresamente se menciona, no está, digamos, declarado textualmente en la Constitución Política del Estado. Se entiende que conforma parte del bloque de constitucionalidad a que se refiere el artículo 4 de la norma fundamental. Cuando, por ejemplo, insistimos, se señala la obligación del Estado y la comunidad de proteger, entre otros, al niño. Ahora, a nivel nacional, ustedes lo saben, el Código de los Niños y Adolescentes, en el artículo 9, reconoce sí en forma expresa el principio del interés superior del niño. Pero todo esto, ¿qué cosa se puede entender como, digamos, el interés superior del niño? ¿Existe un concepto claro de lo que debemos entender por interés superior? Porque a lo mejor todos, o sea, nosotros todos finalmente podemos llegar a, digamos, a internalizar qué es lo que el legislador pretende cuando dice hay un interés superior, hay un interés, digamos, supra que se tiene que proteger si de la niñez y de la adolescencia se trata. Pero ¿qué debemos entender como el principio como tal? Se entiende que el principio del interés superior del niño, digamos, en un común denominador, debe ser entendido, digamos, como la mejor decisión para efecto de garantizar el bienestar del niño o de la niña o del adolescente o del adolescente que está, digamos, involucrado en cualquier tema, no solamente en tema en instancia judicial, sino también, por ejemplo, en políticas públicas específicas. Entonces, cualquier decisión que se tenga que tomar tiene que estar pensada en el bienestar de ese, digamos, de ese niño, si hablamos en términos generales. Ahora bien, cuando nosotros, por ejemplo, analizamos este principio y lo aparejamos con el principio del debido proceso, que decimos en un proceso judicial, se podría decir, si hacemos una ponderación entre ambos principios, ¿cuál de los dos debe prevalecer? Por ejemplo, nosotros sabemos que todos los procesos judiciales, y por ejemplo si hablamos de los procesos judiciales que regula el Código de los Niños, tenencia y custodia, alimentos, régimen de visitas, suspensión del ejercicio de la patria potestad, etc., se regulan, se tramitan por la vía del proceso único. ¿Okay? Y el proceso único como tal, el Código de los Niños, así lo menciona, tiene etapas procesales que precluyen, ¿no es cierto? Hay una etapa postulatoria, hay una etapa para efectos de sanear el proceso, invitar a las partes a una conciliación, de no haber conciliación, actuar los medios probatorios, ¿verdad? Y luego del dictamen fiscal, la expedición de la sentencia. Entonces hay etapas procesales que precluyen. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, alguna de las partes, digamos, habiendo tenido la oportunidad para ofrecer el medio probatorio, no lo ofrece en su oportunidad? No porque sea un medio probatorio nuevo, no es un medio probatorio nuevo, sino que, bueno, la estrategia de la defensa no pensó que ese medio probatorio era relevante, pero conforme va avanzando el proceso,
se llega a la conclusión, oh, un momentito, yo creo que esto van a resolver el contrario, entonces ¿por qué no ofrecí ese medio probatorio? Pero ya precluyó la etapa de ofrecimiento de prueba. Es más, ya a lo mejor los actuados están para ser remitidos a instancia del Ministerio Público para el reglamento de ley. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa si, digamos, la parte interesada ofrece ese medio probatorio que a claras luces resulta extemporáneo? ¿Cómo se debería resolver el tema? Se debería resolver el tema declarando taxativamente que ese medio probatorio de bien es extemporáneo, o debería sopesarse, digamos, qué es lo que ese medio probatorio finalmente va a acreditar en principio y si resulta relevante para efecto de resolver la controversia. Bueno, el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, a través del tercer pleno casatorio que se dictó a fines del 2010, digamos a consecuencia de una demanda de divorcio por la causal de separación de hecho, si mal no recuerdo es en el expediente 4664 del 2010, divorcio por la causal de separación de hecho. Es más, ustedes pueden entrar a internet y simplemente consignar como ruta de búsqueda tercer pleno casatorio, va a seguir todo el texto de la sentencia. Bueno, la Corte Suprema en este pleno casatorio fija reglas con carácter de vinculante, justamente que tiene relación con el tema del principio de interés superior del niño. En palabras claras, en palabras sencillas, una de las reglas que fija la Corte Suprema es la siguiente: que en procesos de familia, y menciona algunos, como tenencia y custodia, como régimen de visitas, o digamos en temas de divorcio, como el que estaba siendo visto a través del tercer pleno casatorio, ¿verdad? O en temas de violencia familiar, en principio el juez, el operador de justicia, tiene una función tuitiva. ¿Qué implica que el juez tenga una función tuitiva? ¿Qué significa todo esto? Tuitivo. Tuitivo alude a un tema de proteccionista, ¿cierto? Dijimos también en algún momento dijimos que quien resuelve un tema de familia tiene que tener, digamos, una mentalidad distinta a, digamos, el que resuelve un tema puramente comercial, puramente civil patrimonial, al que resuelve un tema, digamos, de naturaleza contencioso administrativa. Porque quien resuelve un tema de familia está resolviendo un tema que está relacionado con un problema. Entonces, cuando la Corte Suprema establece como regla vinculante que el operador de justicia en temas de familia tiene que tener una función tuitiva, significa que tiene que ver ese proceso que ha sido puesto a conocimiento de su despacho como un problema humano, y como tal no lo puede ver como un problema más, como un caso más, que si resuelvo y me equivoqué, bueno, por fin, y si resuelvo y la acerté, enhorabuena para las partes. Eso no es así. Además de eso, se dice de que en estos procesos, insisto, en temas de familia, los principios procesales tienen que ser, digamos, aplicados con carácter de flexibilidad. Y esa flexibilidad podría suponer claramente que, por ejemplo, en el caso que se decía, hay un medio de prueba que no se ofreció oportunamente, no porque sea un nuevo, o sea, no es porque sea un medio de prueba nuevo, sino que no se considera relevante, pero sí resulta relevante para poder resolver la controversia. Pues si esto es así, por la aplicación del principio del interés superior del niño, ese medio de prueba no solamente tiene que admitirse, sino tiene que actuarse, a partir de lo cual el juez que resuelve el caso tendrá que evidentemente justificar en la sentencia, en principio, el motivo por el cual está, digamos, procediendo a admitir y actuar un medio probatorio extemporáneo, en principio, y por qué ese medio probatorio extemporáneo, con todo el resto del caudal probatorio, lo lleva a decidir en un sentido o en otro. De esta forma, si ustedes seguramente con mucha rapidez se habrán dado cuenta, el juez, sin querer, queriendo, cumple dos funciones. Por un lado, justifica su fallo. El artículo 139 de la Constitución Política del Estado obliga
al operador de justicia, a quien administra justicia, en principio a observar de forma restricta el debido proceso y la tutela procesal efectiva. Esto en el numeral 3, ¿verdad? Y uno de los elementos del debido proceso es la debida motivación de las resoluciones judiciales. Vale decir, que el operador de justicia explique en principio, lógica y razonadamente, cuáles han sido las motivaciones fácticas y jurídicas que lo han llevado a decidir en un sentido o en otro. Entonces, si nosotros ponderamos el principio del debido proceso frente al principio del interés superior del niño, ya la Corte Suprema, en este caso, ha sido taxativa en señalar que estos principios procesales que forman parte del debido proceso tienen que ser flexibles frente a lo que finalmente se va a resolver, peor aún tratándose de temas relacionados con la niñez. Entonces, si estamos hablando de una evaluación de principios, llegaremos a la conclusión, digamos, de que el principio de interés superior del niño siempre tiene que prevalecer frente a otros principios. Ahora bien, bueno, eso es lo que justamente acabamos de decir, ¿no? ¿Existen límites para la aplicación del principio de interés superior del niño? Evidentemente que el límite sería de que el juez, al momento de resolver, digamos, dé una justificación de cuál ha sido el ejercicio mental que lo ha llevado a poder discernir en un sentido y en otro. Vale decir, justificar su decisión, a partir de lo cual el justiciable está en su derecho legítimo de poder impugnar esa resolución judicial si es que no está de acuerdo con ese plan, ¿no es cierto? Ahora, la segunda pregunta, en caso de mediar colisión entre el principio de interés superior del niño y el principio del debido proceso, ¿puede prevalecer? Lo acabamos de mencionar. En esta sentencia del Tribunal Constitucional, que en este caso en particular es un proceso de grado constitucional de habeas corpus, es el expediente 2892 del 2010, que me voy a permitir simplemente relatarla así muy rápidamente. Se trata del caso de una señora y un señor que, bueno, han procreado un hijo, y el niño, por un acuerdo de las partes, había quedado a cuidado de la madre. ¿Okay? Pero bueno, un día X, la mamá tiene que salir del país, me parece que por un tema de trabajo, y el niño se queda al cuidado del abuelito paterno. Pues un día el abuelito paterno está en la calle con el nieto y llega la policía y simplemente, violentamente, separan al nieto del abuelo y se lo llevan. Detrás de esto estaba el padre biológico. Entonces, la madre biológica en este caso llega incluso a instancia constitucional porque la justicia constitucional común simplemente había desestimado la acción de habeas corpus. En principio, uno de los argumentos esbozados por la justicia ordinaria es la siguiente, que por ejemplo, estos temas que estamos comentando no se resuelven por la vía constitucional. En otro caso, en palabras sencillas, en este caso el accionante tenía expedito su derecho de accionarse si lo quería, vía el proceso de tenencia y custodia si lo que quería es recuperar el cuidado y responsabilidad de su hijo. Como tal, simplemente le negaban el acceso a la tutela procesal efectiva, ¿no? Entonces, siendo este el parecer de la instancia judicial común, la señora llega al Tribunal Constitucional. Entonces, en principio, lo que el Tribunal Constitucional analiza en este caso es si los temas que tienen que ver con la niñez pueden llegar a instancia constitucional. Entonces, el Tribunal Constitucional llega a una primera premisa concreta, que en efecto, si estamos hablando en términos generales del derecho que reclama un padre o una madre respecto del otro, a efectos de que se reconozca su mejor derecho, valga la redundancia, a tener bajo su cuidado a su hijo, ese es un tema que tiene que ser ventilado en la justicia común, de acuerdo a al Código de los Niños y Adolescentes, a través de la ley del proceso único, en el cual tendrá que demostrar que en realidad está mejor capacitado para tener a su hijo a su cargo. Sin embargo, en este caso en particular, por los hechos que se han narrado, el juez tiene que ir más allá de lo que aparentemente se está discutiendo, porque valgan verdades, de acuerdo a la figura que se ha descrito, ¿qué estamos advirtiendo? Estamos advirtiendo que lo que se ha hecho, por más padre biológico que sea,
es que se ha vulnerado el derecho del niño ¿a qué? A su libertad individual, al derecho a la libertad de libre tránsito, el derecho a vivir en familia. Me olvidé decirles que estando el niño en poder del padre, el padre antojadizamente le negó cualquier tipo de acercamiento con la madre biológica, incluso por la vía telefónica. El padre no permitía que la madre por ningún motivo tenga acceso a él. Entonces también se vulneraba el derecho del niño a tener una interrelación con el padre o con la madre con quien no convivía. Entonces, a partir de esta premisa, el Tribunal Constitucional llega a la conclusión que en efecto, ¿verdad?, si estamos frente a casos en los cuales se están vulnerando derechos constitucionales como los que estamos señalando, o sea, no porque es un niño, no porque es una niña, no porque es un adolescente, no tiene derecho a llegar, digamos, al recurso de grado constitucional, en este caso de habeas corpus, porque este recurso está, digamos, al alcance de cualquier persona, independientemente de su edad, de su sexo, de su condición económica, de su, digamos, capacidad intelectual, etc. Estamos hablando de una persona. Entonces, el hecho de que sea un niño no significa que no se quiera reconocer la vulneración de estos derechos. Entonces, a partir de esas premisas, esta ley lo que hace es justamente, el objetivo de la ley es proteger la intimidad de las personas reconocidas con posterioridad al acto de la inscripción. Porque ¿qué sucedía antes de la vigencia de la ley? Antes de la vigencia de la ley, cuando se procedía al reconocimiento, en la matriz, digamos, de la partida como tal, en el margen izquierdo, iba el papá o la mamá, digamos, a destiempo del momento de inscripción, y se colocaba un sello, realmente un sello, que decía acta de reconocimiento, ¿verdad? Entonces decía, por ejemplo, en Lima, a las horas tantas, de tal, se apersonó fulanito de tal, identificado con tal, quien declara ser padre o ser madre del titular de la partida. De tal suerte que cuando, digamos, al niño o a la niña se le pedía esa partida, iba acompañada justamente de ese reconocimiento marginal. Para los adultos, de pronto, eso en realidad resultaría irrelevante, ¿no? Porque al fin y al cabo, lo que está evidenciando es que quien es mi padre ha manifestado públicamente que es mi padre como tal. Pero evidentemente la pregunta es, ¿eso realmente, digamos, apuntalaba a la protección que también la Constitución establece cuando alude al derecho a la intimidad de las personas? ¿A quién le interesa si mi papá o si mi mamá conocieron su paternidad o su maternidad cuando yo tenía 1 minuto de nacido o cuando yo tenía 17 años, 11 meses, 29 días? O cuando ya propiamente soy mayor de edad. O sea, ¿a quién le interesa eso? Para un niño, de pronto, el hecho de que se haga mofa, se haga mella, de que a lo mejor su papá o su mamá reconoció su paternidad o maternidad fuera de tiempo, sí, realmente sí, digamos, le podría acarrear algún tipo de mella de orden psicológico, porque podría ser objeto de burla, podría ser objeto de comentario, de murmullo. Entonces, por esto es que esta ley lo que obliga es a que el funcionario público registrado en un plazo no mayor de 3 días efectuado reconocimiento posterior a la inscripción, tenga la necesidad de expedir una nueva partida en la cual solamente se va a consignar la referencia de la partida anterior y en la cual va a aparecer el nombre del titular de la partida, el nombre del padre y de la madre, pero sin mayor otra anotación. De tal suerte que este acto administrativo de reconocimiento de alguna manera pase desapercibido y solamente se va a mantener para efectos de, digamos, solicitud del propio interesado o en todo caso por mandato judicial. Bueno, esta es una forma, digamos, esa es una política pública materializada que tiene que ver, de un lado, con el reconocimiento de la igualdad de los derechos de los hijos, para que no se haga media de pronto desde cuándo tú eres un hijo extramatricular o cuándo fue que tu papá o tu mamá reconoció públicamente su paternidad o su maternidad, sino también un poco resguardar el derecho a la intimidad, que evidentemente está directamente relacionado con el derecho fundamental de toda persona a que su vida privada se mantenga dentro de esa esfera y solamente se haga pública si uno así lo desea. Bueno, esto se
sería, digamos, prácticamente el análisis de los 5 principales principios constitucionales que regulan jurídicamente la familia. ¿Alguna pregunta adicional a la que ya han efectuado? En el caso de un hombre convive con una mujer en una casa durante 40 años y tiene sus hijos, pero aparte ese señor mantenía otra relación con otros señores, también tuvo hijos. Lo único que el señor fallece se generan los hijos. En este caso vivían todos los hijos, incluidos los que vivían con otra señora en otra casa. Ahí habría que hacer una diferencia, o sea, hay que hacer un análisis particular. Los derechos de los hijos, esos, digamos, son derechos indiscutibles, ¿verdad? El señor pudo tener 100 hijos con 100 mujeres distintas, ¿verdad? Y todos los hijos a la muerte van a ser reputados como herederos forzosos y como tal van a tener un derecho a la herencia. Lo que sí está en tema de discusión es respecto de pronto, digamos, a que se pretenda reconocer esa unión de hecho para efectos de aplicar las normas de la sociedad ganancial respecto de las concubinas. Porque insistimos, el artículo 326 es claro cuando establece que las uniones de hecho deben tener como mínimo un plazo de 2 años continuos. Entonces, es realmente inaceptable que una persona pueda convivir con 2 o más personas de diferente sexo a la vez, porque llegaremos a la conclusión de lo que se dijo a través de esta sentencia casatoria, que realmente este señor finalmente no convivió con ninguna. O sea, estuvo con una un tiempo, con la otra otro tiempo, y de ahí se intercalaba, y a lo mejor en el camino conoció otras personas, pero finalmente ninguna podría reputarse como su concubina como tal, porque a lo mejor ninguna cumplió la formalidad de la temporalidad que está establecida por ley, en este caso 2 años. Y lastimosamente, si esto es así, no se va a poder, en principio, declarar judicialmente la unión de hecho, a partir de lo cual se pueda reclamar o discutir los bienes adquiridos por el esfuerzo de la pareja. Entonces, lastimosamente, si esto es así, a la muerte los hijos sí heredarían respecto a los derechos del padre o del madre. Eso es indiscutible. Los derechos de los hijos son indiscutibles, en tanto y en cuanto hayan sido reconocidos también. Tiene que haberse establecido la aspiración, en este caso, extramatrimonial. Tendría que haber un reconocimiento. ¿Alguna otra pregunta? Pues que aplica el principio del interés por el niño, que fue con los propios de los primeros datos de los hijos por una parte. ¿El fondo puede buscar de oficio o necesariamente tiene que ser una de las partes que solicitar Lo que se dijo de los, le agradezco la pregunta porque yo me había olvidado de algo, ¿verdad? Esto del ofrecimiento de pruebas de manera extemporánea, digamos, no es, digamos, lo único que se podía sopesar para efecto de prevalecer el interés superior del niño. Pero entrando propiamente su parte, no necesariamente, porque el juez tiene la obligación de resolver un caso. Entonces, si las pruebas aportadas por las partes no le producen convicción, él tiene la obligación de poder ordenar la actuación de pruebas de oficio. Y en ese sentido, si mal no recuerdo la numeración, me parece que es el artículo 194 del Código de los Niños, le da esa prerrogativa al juez de familia de poder digamos, ordenar la actuación de pruebas de oficio para poder resolver, digamos, con mayor convicción. Pero me valgo de su pregunta, que me parece que con eso se aclaraba para decir lo siguiente. La flexibilización de los principios procesales a los cuales se aludió en este tercer pleno casatorio no solamente podía ser con el tema de la posibilidad de poder admitir y actuar pruebas de forma extemporánea, sino, por ejemplo, con la aplicación del principio de reforma interior. ¿Ustedes saben qué es el principio de reforma interior en materia procesal? El artículo 370 del Código Procesal Civil resulta claro al señalar que interpuesto el recurso de apelación, la instancia superior no puede resolver en contra de los derechos del apelante, salvo una excepción, que la otra parte también haya apelado. ¿Okay? O sea, en términos generales, por ejemplo, una persona es vencida en un proceso de alimentos, ahora que se entienda bien la figura,
Entonces se dice, bueno, de pronto a mí me fijaron fijaron la obligación de asistir, por ejemplo, mi cónyuge con una pensión alimenticia de 1.000 soles. Pero resulta que mi capacidad adquisitiva es de 600 y se ha fijado 1.000 soles. Entonces yo apelo porque el quantum de la pensión alimenticia para mí me resulta excesivo. O sea, yo reconozco mi obligación como cónyuge, pero no reconozco el quantum porque si me van a fijar una pensión mayor digamos, a mis ingresos, me están exponiendo a mí a peligro inminente de muerte, porque no voy a poder subsistir. Entonces apelo, ¿cierto? ¿Qué pasa si la segunda instancia, al conocer la apelación, dice, un momentito, tú me caes mal, no, yo me doy cuenta, no, yo creo que tú tienes cara de sangrón, tú dices que ganas 600, pero no, yo creo que tú tienes otros ingresos. No, más bien el juez que he conocido ha sido benevolente. Te ha fijado solamente 1.000 soles. No, yo voy a fijar 1.500 soles. Esa decisión de segunda instancia que va en contra de los intereses, en este caso del apelante, están proscritos, están prohibidos justamente por el artículo 370 del Código Civil. La única excepción que podría haber es que, por ejemplo, esa sentencia que estamos señalando sea impugnada, no solamente en este caso por lo obligado a prestar los alimentos, sino también por la contraparte. De tal suerte que la contraparte diga, bueno, él apela porque dice que gana 600 y le han fijado 1.000, pero yo apelo porque yo he demostrado en el proceso que él no gana ni siquiera los 600 que dice, él gana 6.000. Entonces, a mí se me ha fijado una pensión de 1.000, pero mis necesidades económicas son mucho mayores. Yo he pedido 3.000 soles de pensión alimenticia. Entonces, si las dos partes apelan, entonces la segunda instancia, al momento de conocer la apelación, allí sí puede resolver. ¿Por qué? Porque las dos partes sometidas a la controversia están impugnando el mismo fallo judicial. Entonces, el principio de reforma en peor lo que pretende es proteger, digamos, los derechos del apelante, de tal suerte de que, digamos, no sea perjudicado aún más con la decisión, en este caso, de la doble instancia. ¿Ok? Ya. ¿Entendieron el principio procesal de reforma? ¿De qué forma se podría entender la flexibilización del principio de reforma en peor, por ejemplo, en materia de familia? Conocí de pronto un caso por el ejercicio de la función, en el cual, en un proceso de violencia familiar, se había declarado fundada la demanda, o sea, se reconocía la existencia de actos de violencia por parte del emplazado en contra de la cónyuge de los hijos. Pero, perdón, en contra de la cónyuge, ¿verdad? Probada, se declaró fundada la demanda, se fijó una indemnización, se fijó, digamos, una terapia a favor de la cónyuge, hasta ahí todo bien. Pero resulta de que, digamos, el vencido del proceso, en este caso el cónyuge, el agresor, apela, porque dice, bueno, pero ella no es la única que ha sido, digamos, violentada, porque ella también me ha violentado a mí, y de pronto el juez de familia que ha conocido el proceso no valoraba, por ejemplo, el resultado de los exámenes psicológicos que en su momento me fueron practicados. O sea, la víctima es ella, como víctima soy yo. Entonces, por ese extremo, apela, sube el proceso. En términos generales, se podría decir, ¿verdad?, que si aplicamos así, nuevamente, digamos, a tabla rasa, el artículo 370 del Código Procesal Civil, deberíamos llegar a la conclusión que si no le daban la razón, en este caso al apelante, no se podía reformar la sentencia perjudicándolo, entre comillas, aún más, ¿verdad? Bueno, el razonamiento de la sala de familia fue el siguiente: en efecto, en el proceso judicial, lo único que había quedado acreditado es la violencia por parte del señor contra la señora, más no la violencia que decía él que él también había sufrido. Lo que sí se advertía es que los hijos también habían sido resultados, si quieren ustedes llamarlo de manera indirecta, ¿verdad?, por la conducta en este caso del padre, lo cual no había sido ni siquiera advertido por la sentencia de primera instancia. Entonces, como tal, al momento de expedirse la sentencia de vista para la sala de familia, se tenía que confirmar la sentencia de primera instancia, pero no solamente respecto de una violencia ejercida por parte del cónyuge contra la cónyuge, ¿no?, sino también por parte del cónyuge contra sus propios hijos, de tal suerte que respecto a ese extremo incluso se fija como medida de protección la imposibilidad del padre de poder acercarse a los hijos mientras que no sea sometido a una terapia familiar. Entonces, esa sentencia
para este señor estaba de alguna manera contraviniendo el artículo 370 del Código Procesal Civil. ¿Por qué? Porque desde su concepción te estaba reformando en peor la sentencia. Porque en vez de ser beneficiado, más bien está siendo perjudicado, porque por último ya le están atribuyendo violencia en contra de sus hijos, lo cual no fue visto en primera instancia y se estaban dictando medidas de protección. Bueno, la Corte Suprema en relación a este tema, respecto a una sentencia casatoria, declaró infundada, digamos, infundado el recurso de casación interpuesto, porque, y eso ha sido antes de que se expide este tercer pleno acusatorio, bajo el argumento de que cuando se trata de resolver temas de familia, más aún como los que estaban siendo materia de análisis, evidentemente el juez que resuelve tiene que resolver, digamos, el problema de forma integral. Entonces no se puede decir, por ejemplo, un tema de violencia donde están la pareja y los hijos viviendo bajo un mismo techo, que solamente, entre comillas, la víctima podría ser solamente una de las partes, porque los hijos, ya sea directo o indirectamente, también resultaban víctimas de los hechos o de los episodios de violencia que ocurrían en ese hogar. Entonces, decía la Suprema que hizo bien, más bien a la sala de familia, en no solamente comprender a los hijos como víctimas, sino a su vez dictar medidas de protección a favor de estos. Entonces, nosotros vemos que ya desde antes la Corte Suprema viene manejando el tema un poco de la flexibilización, en este caso en forma específica, del principio de la proposición o la provisión de reforma del plan. Peor aún, o el tercer pleno casatorio, en el cual se establece como regla con carácter precedente vinculante que el juez, el operador de justicia, debe en principio tener en cuenta, ya lo dijimos, su calidad de ser un juez ejecutivo, proteccionista, y en segundo lugar, el que debe tener en cuenta que en estos casos se tiene que flexibilizar los principios procesales en pro de resolver, digamos, un problema humano, ¿verdad? Brindándole a las partes de poder vivir, digamos, dentro de un clima de paz y tranquilidad y dentro de los preceptos de la norma. Bien, por el día de hoy eso ha sido todo. Me parece que la próxima sesión vamos a tocar un tema que por ahí está relacionado, que tiene que ver con la disolución del vínculo matrimonial, con el tema del divorcio y bueno, con el decaimiento del matrimonio, el proceso de divorcio y los temas de separación. Muchísimas gracias por su atención.